Hola chicos, en este video vamos a hacer un programa que me pueda ordenar en forma ascendente o descendente un arreglo de valores, en este caso un vector. Para esto vamos a utilizar el método de la burbuja, que es el método más conocido para este tipo de aplicaciones. Así que vamos a hacer un repaso rápido para entender la lógica del procedimiento y determinar las variables que vamos a necesitar y los procesos antes de pasarnos a hacer el código. Ok, entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que es el método de la burbuja, que es el método más conocido para poder hacer ordenamientos en forma ascendente o descendente. Vamos a suponer que tengo un vector de 8 elementos con estos datos, por lo tanto ya sabemos que vamos a necesitar un ciclo for con un índice i que se mueva desde 0 hasta n-1 para poder recorrer todos los elementos del arreglo. Posteriormente vamos a ir agarrando de 2 en 2, es decir, lo que hay en la posición actual, que la marca i, con lo que hay en la posición siguiente, y lo voy a ir comparando. En este caso yo voy a ir comparando si es mayor que lo que hay en la siguiente posición. Por lo tanto, 5 es mayor que 20, no, entonces no va a pasar nada. Y aumenta y ahora se encuentra en esta posición. La nueva pregunta es, ¿20 es mayor que 3? Sí, como si es mayor se produce un intercambio y entonces el 3 va a subir y el 20 va a bajar. Este es entonces el nuevo vector con el que voy a estar trabajando. Aumenta i y ahora se encuentra en esta tercera posición. Y la nueva pregunta es, ¿20 es mayor que el 8? Sí, como sí es cierto, entonces ocurre nuevamente el intercambio, 8 sube, el 20 baja. Y aumenta de posición y ahora me encuentro en esta posición. Y la nueva pregunta es, ¿20 es mayor que 15? Sí, por lo tanto, se produce el intercambio, 15 sube y 20 baja. Y ahora i se encuentra en esta posición. La pregunta es, ¿20 es mayor que 9? Sí, por lo tanto, 9 sube y el 20 baja. Ahora me encuentro en esta posición. Y luego, ¿20 es mayor que 10? Sí, por lo tanto, el 10 sube y el 20 baja. Y ahora se encuentra en esta posición. Por lo tanto, la última pregunta sería, ¿20 es mayor que 2? Sí, por lo tanto, el 2 sube y el 20 baja. Y ese sería el último valor que toma i, porque recordemos que i lo vamos a llevar hasta n-1. El ciclo se debería detener en este punto, en 1 antes, porque siempre estoy comparando con el valor siguiente. Si yo llevara el ciclo hasta acá, entonces ya no habría un valor siguiente con el que comparar, o si sí lo hay, sería un valor basura, porque es un valor que no está contemplado en nuestro arreglo. Entonces vean que aquí el 20, que era el valor más grande que originalmente se encontraba en la posición 2, como siempre cumplió con todas las preguntas, entonces el 20 llegó a estar hasta abajo. Sin embargo, el arreglo todavía no está ordenado correctamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Volver a repetir el procedimiento, el recorrido de todo el arreglo y luego ir comparando de 2 en 2. Si este fue el arreglo final que me quedó después de haberlo recorrido una vez, entonces empezaríamos una segunda ronda. Nuevamente, el ciclo for con i comenzaría desde 0 hasta n-1 y volvemos a repetir. 5 es mayor que 3. Sí, se intercambia, el 3 llega arriba y el 5 baja. Y así se sigue recorriendo el arreglo hasta que lleguemos al final. Pero ¿qué va a pasar aquí? Una vez que hayamos llegado hasta acá, lo que va a pasar es que el 15, que es la segunda cantidad más grande, va a llegar hasta este lado. Y el 2, lo que va a pasar es que habrá subido hasta esta posición nada más. Entonces en ese punto el arreglo tampoco está ordenado completamente. Tendría que volver a hacer una tercera ronda para que este 2 que ya había subido acá vuelva a subir a este punto, ¿no? Hay que recordar que cuando hacemos el intercambio únicamente los valores se desplazan en una posición. Entonces tendríamos que volver a repetir la ronda hasta que el 2 llegue aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, hasta que llegue acá arriba, porque es nuestro número más pequeño. Entonces, ¿cuántas veces o cuántas rondas necesito realizar el recorrido? Todas las rondas que sean necesarias. Si por pura coincidencia el número más pequeño estaba aquí, a lo mejor en la segunda o en la tercera ronda el arreglo quedaría ordenado. En el peor de los casos sería que el valor más pequeño está aquí en la última posición y yo tendría que subirlo todas estas posiciones hasta que llegue aquí.
Por lo tanto, se agrega un segundo índice, es decir, un segundo ciclo for para j igual a 0 hasta n-1. ¿Por qué hasta n-1? Si yo tengo mi arreglo de 8 elementos y el último o el valor más pequeño se encontraba en la última posición, yo necesitaría subirlo 7 posiciones para que llegue hasta acá arriba. Entonces eso lo va a realizar j, que va a hacerlo desde 0 hasta 7, ¿no? Hasta n-1. Ok, entonces la última pregunta que queda es ¿cómo se realiza el intercambio? En este caso yo quiero intercambiar al 5 con el 3, pero ¿qué pasaría si yo agarro el 5 y lo coloco, o yo agarro el 3 y lo coloco aquí donde estaba el 5? El 5 se perdería y ahora yo tendría 3 y 3 en ambas posiciones, ¿no? Por lo tanto, yo necesito guardar este valor en algún lado, en una variable auxiliar, por ejemplo, guardo lo que hay en el arreglo en la posición actual. Ahora sí, el 5 ya está seguro y respaldado, por lo tanto, con toda tranquilidad puedo agarrar lo que hay en la siguiente posición, que es el 3, y subirlo a la posición actual. Recordemos que la posición actual lo marca I. Y ahora sí, lo que hay en la posición siguiente, es decir, en la posición en donde estaba el 3, voy a colocar lo que había en auxiliar. Recordemos que auxiliar tenía respaldado o guardado por un rato el valor 5. Ahora sí se llevó a cabo el intercambio. Entonces básicamente eso es todo. Vamos a pasar rápidamente al código. Se van a dar cuenta que no es muy largo, que digamos lo importante es entender la lógica. Ok, vamos a empezar rápidamente con el código. Recordemos que ya tenemos la lógica muy clara, ya tenemos las variables y los procedimientos que vamos a necesitar. Así que vamos a comenzar con la declaración de nuestras variables, que en este caso sé que voy a necesitar a i, sé que voy a necesitar a j y también voy a pedir un número n que me va a representar el tamaño del arreglo. Entonces, también voy a preguntarle al usuario que introduzca el número de elementos del arreglo. Lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en n. Una vez conocido n, ahora sí vamos a proceder a declarar nuestro arreglo. En este caso le voy a poner un float para variar, digamos, el tipo de dato. Le vamos a llamar arreglo y va a ser de tamaño n. Hay que recordar que vamos a necesitar una variable llamada auxiliar para que guarde el valor actual en ese momento y no se pierda en el momento en el que estemos haciendo el intercambio. Por lo tanto, voy a declarar una variable auxiliar. Ahora sí, voy a utilizar un ciclo for, introduzca los valores del arreglo. Vamos a pedirle al usuario que teclee los datos, por lo tanto voy a utilizar un ciclo for desde i igual a 0, mientras i sea menor que n, i más más, y le vamos a pedir al usuario que introduzca los datos, ¿no? Cout dato, ponemos el corchete, mandamos a imprimir i para que se sepa qué número de dato es, y lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en nuestro arreglo en la posición i. En este caso estamos haciendo simplemente el llenado del arreglo, llenado del vector, digamos. Ok, ya está lleno el vector. Ahora sí, vamos a proceder a hacer el método de la burbuja. ¿Sí? Recordemos que vamos a necesitar un ciclo for para i igual a 0, mientras i sea menor que n-1, en este caso. Recordemos que se tiene que detener en una posición anterior porque siempre está comparando con la posición siguiente. Así que tiene que ser mientras i sea menor que n-1. Y más más. Y vamos a ir preguntando, o bueno, vamos a colocar aquí si lo que hay en el arreglo en la posición actual. ¿Quién es la posición actual? Lo marca i. Entonces, si lo que hay en el arreglo en la posición actual es mayor que lo que hay en el arreglo en la posición siguiente, si la posición actual es i, entonces la posición siguiente es i más 1. Si la pregunta coincide, es decir, si cumple esta condición, entonces vamos a llevar a cabo el intercambio. Voy a colocar aquí las llaves y recordemos que el intercambio tendríamos que resguardar primero lo que hay en el arreglo, en la posición actual. Lo vamos a guardar en la variable i. Ahora sí, en la variable, en el arreglo, en la posición actual, vamos a guardar lo que hay en el arreglo en la posición siguiente, ¿sí?
Entonces tomamos lo que hay en la posición de abajo y lo vamos a colocar aquí, que es la posición actual. Ahora sí, lo que había aquí antes, que ahora está guardado en auxiliar, lo vamos a colocar en la posición siguiente. Por lo tanto, arreglo en la posición siguiente es igual a lo que hay en auxiliar, ¿sí? Y listo, está hecho el intercambio. Vamos a mandar a imprimir los datos ordenados. Son 2 puntos en L y mandamos a imprimir para i igual a 0, mientras i sea menor que n, i más, mandamos a imprimir simplemente ese dato. Bueno, simplemente mandemos arreglo en su posición i, un salto de línea y listo. Obviamente aquí el arreglo no va a quedar ordenado, pero bueno, lo que yo quiero es que nos demos cuenta que al hacer una sola ronda, es decir, un solo recorrido, no necesariamente va a quedar ordenado los datos. Así que vamos a colocarlo, vamos a correr, a ver qué tal sale. Me pide 5 elementos, me pide el número de elementos, voy a poner simplemente 5 para que no nos tome tanto tiempo. Y voy a colocar aquí 5, 3, 20, 2 y 15, por ejemplo, ¿no? Y entonces el primer elemento me queda el arreglo con 3, 5, 2, 15 y 20. ¿Qué fue lo que pasó? Que 5 es mayor que 3, sí, se produjo el intercambio. Entonces, si se dan cuenta, 3 subió y 5 bajó. Y luego, 5 es mayor que el 2, sí, entonces se produjo el intercambio. Y lo mismo sigue pasando con, bueno, no sería 2 en todo caso. 5 es mayor que el 20, no, por lo tanto no se produce el intercambio y el 5 se quedó aquí. Pero 20 sí fue mayor que 2, por lo tanto 2 subió y 20 bajó. Y luego 20 fue mayor que 15, por lo tanto 15 subió y 20 bajó. Sin embargo, todavía no quedó ordenado correctamente el arreglo, porque si se fijan, tengo un 3, luego un 5, luego un 2. Necesito 2 veces realizar la ronda para que este 2 alcance a subir hasta la parte de arriba. Por lo tanto, vamos a agregar el segundo ciclo que dijimos que íbamos a necesitar, que era para j. j igual a 0, mientras j sea menor que n menos 1, j más. Como habíamos comentado, esta j no va a verse para nada involucrado en esto. La j lo único que va a provocar es que se esté repitiendo n-1 veces el ciclo de adentro. ¿Quién es el ciclo de adentro? Todo este ciclo for, ¿no? Entonces, este procedimiento de recorrer el arreglo, de hacer los intercambios, se va a repetir n-1 veces. Vamos a correr ahora sí, y le voy a colocar 5, le vamos a colocar 5, 3, 2, 20 y 15, y ahora me sale ordenado 2, 3, 5, 15 y 20. Ya quedó perfectamente ordenado. Entonces, en este caso hice un programa que ordenara en forma ascendente, es decir, el número más pequeño va a quedar hasta arriba y el número más grande va a quedar hasta abajo. ¿Qué va a pasar si yo lo quiero ordenar al revés? O sea, si yo quisiera ordenarlo en forma descendente, que el número más grande quede arriba y el número más pequeño quede abajo. Lo único que tengo que hacer es cambiar la pregunta. En lugar de comparar si la posición actual es mayor que lo que hay en la posición siguiente, ahora voy a comparar que sea menor. ¿Por qué? Porque el menor lo voy a ir bajando, ¿sale? En el caso anterior, si era mayor, yo lo iba bajando. Así que vamos a comprobar ahora 5 valores y voy a colocar 5, 3, 2, 20 y 15, por ejemplo. Y ahora queda ordenado en forma descendente. Me sale 20, 15, 5, 3, 2. Fíjense que este ciclo que agregamos después se va a asegurar que se lleven a cabo todas las rondas para que así, no importa en dónde haya estado originalmente el valor más pequeño o el valor más grande, nos aseguremos que quede ordenado correctamente. Y bueno, eso sería todo. Vean que el método de la burbuja es muy sencillo, pero obviamente es importante tener en claro la lógica antes de ponernos a realizar el código. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayan entendido, que lo hayan hecho y que les haya salido. Si quedó alguna duda, recuerden que me pueden mandar un mensaje o dejarme un comentario. Nos vemos en el siguiente video.